Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. Como cada semana, pues vamos a iniciar con nuevas sesiones que nos van a permitir a nosotros como exportadores o como emprendedores, como personas que estamos intentando enfocarnos en ese tipo de negocios, a determinar estrategias, a conocer qué acciones podríamos tomar, pero sobre todo a conocer también cuál es la realidad no solamente en el ámbito logístico, portuario, naviero, sino también de manera global. Porque ya lo hemos mencionado y siempre me gusta iniciar recalcando este punto porque vamos a tener en el transcurso de las clases seguramente a compañeros que se conectan recientemente y que justamente pues debemos entender que la actividad de la exportación no solamente se limita muchas veces solamente al tema portuario, al tema naviero, al tema de operador de carga, porque si bien es cierto, estas tareas son fundamentales, son esenciales para poder transportar una carga internacional, termina siendo relevante conocer cuáles son otros factores que a nosotros como exportadores nos va a permitir gerenciar, gestionar mucho mejor cada operación, cada contenedor que nosotros querramos pues exportar o de pronto cada cantidad de paletas que querramos vender por el ámbito aéreo. Entonces hemos venido trabajando durante todo el mes de enero y esta es la primera semana de febrero donde continuamos con el curso y definitivamente termina siendo relevante el día de hoy unificar todas las tareas de los diferentes stakeholders con quien hemos venido conversando. Y es que es importante refrescar, es importante ya ahora teniendo un mejor conocimiento que el cual no lo teníamos al 100% cuando empezamos pues el curso. Es importante saber cómo se integra cada stakeholder y cómo también integran cada tarea. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un repaso muy general, pero a la vez también especificando las cosas puntuales que nos permiten ver no en cada stakeholder, sino en este caso temas puntuales que nos permiten a nosotros conocer dónde es que nosotros como exportadores debemos estar más atentos. Y es que ya hemos mencionado que justamente nosotros contratamos a un operador de carga, para que termine gestionando todas las tareas que involucran al ámbito logístico, pero termina siendo relevante que nosotros como exportadores no perdamos la mira, no perdamos la lupa sobre cada tarea, sobre cada acción que se realiza, porque definitivamente es importante que nosotros tengamos esa presencia dentro del mercado y dentro de cada área del mercado. Ok, chicos, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre cuáles son justamente los diferentes stakeholders que ya lo conocemos en su mayoría y de pronto pues cuáles son sus funciones, qué aplicaciones podríamos tomar en cada parte de la gestión logística. Entonces, iniciando con la sesión, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Estoy listo para poder empezar a exportar. Ya hemos revisado diferentes temas muy puntuales, hemos aprendido a leer cotizaciones, hemos hablado incluso sobre las diferentes modalidades de servicio logístico que existen, hemos hablado un poco de las funciones del agente de carga y así sucesivamente. Entonces, realmente nosotros ya ahorita sí estaríamos listos para exportar. Pero la pregunta es, profesor, ¿y a quiénes contrato? ¿Ok? Porque definitivamente hemos ido revisando paso a paso, pero necesito recordar, necesito conocer de manera mucho más general cómo es el proceso logístico para saber a quién contratar en cada aspecto. Y es que efectivamente cuando nosotros iniciamos con el tema de la exportación, vamos a tener que tener contacto no solamente con un stakeholder, sino con todos los que están involucrados en la cadena logística. ¿Ok, chicos? Entonces hemos revisado, y solamente para refrescar, hemos revisado incluso también los principales costos que se generan en los terminales portuarios, los principales costos que se generan en los puertos, e incluso hemos dado estrategias para reducción de costos en planta, costos con los ingresos a puerto y así sucesivamente. Entonces ya ahora sí nos encontramos totalmente capacitados para poder discutir un poco más de las diferentes funciones que cumplen. Entonces, para aquellos que de pronto tengan dudas, esta es la sesión
yo creo que dé para poder justamente hacer todas plantear todas las dudas que tengan, todas las preguntas que tengan, porque esta sesión es para poder validar lo que ustedes realmente han venido aprendiendo y poder continuar con el desarrollo de clase en las siguientes sesiones. Entonces, nosotros hemos venido hablando que dentro de los diversos stakeholders en la exportación, en principio, ya sabemos que es el agente de carga y aduana, ¿ok? ¿Y por qué lo menciono primero? ¿Por qué lo recalco primero? Porque ellos toman la posta de trabajar en representación de nosotros. Es más, cualquier servicio que ellos hagan, todos los costos asociados a los temas portuarios, a los temas extraportuarios, ellos incluso terminan facturando esos costos, o mejor dicho, los costos terminan siendo facturados incluso a la agencia de carga porque terminan siendo representantes de nosotros ante a esa parte de la operatividad. Por eso que cuando nosotros empecemos una campaña de exportación, y es bueno que tomen nota, lo primero que van a tener que hacer ustedes es pedirle, si es que el operador no se adelanta, porque debería hacerlo en realidad, pero lo primero que van a tener que hacer es justamente pedirle que les envíe todas las cartas de facturación necesarias que el operador considera necesario para que te pueda atender a ti como exportador. Estas cartas de facturación terminan siendo documentos simples que solamente necesitan pues un sello de una firma de representante legal donde tú como exportador autorizas a cada stakeholder, al puerto, al terminal extraportuario, etcétera, etcétera, le autorizas o le indicas a estos stakeholders que tu operador de carga va a ser tu representante en toda esta operación, en todo este ambiente logístico. Entonces veamos cuánto peso, cuánta responsabilidad recae sobre el operador de carga y es por eso que nosotros cuando empecemos a trabajar en este rubro tenemos que saber elegir al operador de carga. ¿Qué decíamos del operador de carga? Decíamos puntualmente de que al inicio nosotros específicamente nos enfocamos pues en el tema de los números, ¿ok? Como cualquier cotización, pero finalmente el tema numérico, el factor, la variable numérico, no solamente tiene que ir pues enfocado como tal, sino que tiene que ir reforzado con el factor de la calidad de servicio que te ofrece tu agente de carga. ¿Ok? ¿Qué otros stakeholders son parte de la exportación? Tenemos también el transporte terrestre, que es generalmente subcontratado por una agencia de carga. No es que de pronto, como en algunos casos que sí sucede en la importación, tú puedes contratar tu propio transporte. En realidad existe todo un tema de seguridad, todo un tema de autorizaciones, de permisos para el tema de exportación, que no es tan sencillo que tú como exportador logres conseguir una unidad que cumpla con todos esos requisitos. Y aparte, por un hecho de respetar la trazabilidad, termina siendo vital y mucho más importante que trabajes con las unidades de tu operador de carga que ya están homologados, que ya de pronto tienen un sistema base, que tienen todo un proceso de seguridad. Entonces, eso te permite a ti la mayor tranquilidad de saber que estás embarcando, que estás trabajando tus contenedores con un operador que realmente tiene todos los requisitos de seguridad. Tenemos también por otro lado las líneas navieras, a las aerolíneas, que es un stakeholder que todavía no le hemos tocado a fondo, que lo vamos a tocar en las siguientes sesiones, pero es quien básicamente nos va a vender el flete marítimo o el flete aéreo, de ser el caso. Entonces, nosotros, en definitiva, tenemos que acudir directamente. Siempre yo recomiendo que acudamos directamente, no tanto por el tema de niveles en cuanto al flete. Finalmente es una recomendación mía. De pronto nos está escuchando alguien que trabaja como intermediario entre la línea y el exportador y bienvenido sea. Pero básicamente si lo que tú buscas es tener presencia ante las líneas navieras en general, en el comercio exterior, siempre es mejor que tú de pronto pues, puedas trabajar tus fletes directamente. Tenemos también a los terminales extraportuarios, que es de donde vamos a retirar e incluso vamos a ingresar contenedores llenos. Tenemos a los puertos y son estos dos últimos stakeholders que si bien no tienen una relación directa con nosotros, ganar contactos con ellos va a ser vital. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la gente de carga termina manejando toda la operación directamente con ellos,
en algún momento el agente de carga podría tener algún problema operativo. Y la relación que tú puedas construir como exportador directamente con un puerto, directamente con un terminal extraportuario, muchas veces podría generar mayor influencia en cualquier percance que se pueda generar, porque definitivamente al tú hacerte conocido como exportador, siempre los terminales, siempre los puertos te van a intentar dar el soporte que de pronto pues al operador, pese a que ha generado muchos intentos, no podría realizarlo. Que son casos muy puntuales, pero siempre es bueno tener esa opción. Tenemos a las diferentes entidades gubernamentales, como es el caso del SENASA, del DIGESA, que también lo manejamos a través de nuestro agente de carga. Finalmente tenemos a las entidades certificadoras de origen, perdón, tenemos al courier, que también son stakeholders que vamos a ir viéndolos en el transcurso pues, del desarrollo de esta sesión. Entonces, cuando nosotros hablábamos de este stakeholder que todavía no le hemos tocado mucho, que son las líneas navieras y aerolíneas, era importante mencionar, no tanto definir el concepto, sino que dentro de las estrategias que tú tienes que tomar es acercarte a más de una e incluso a más de dos líneas navieras. Porque siempre va a estar el temor de que por ser un primer exportador uno podría pensar que no vamos a tener mucha atención por parte de las líneas, lo cual es incorrecto, ¿ok? Porque así es como se empieza. En realidad las líneas navieras comienzan a conocer así a los pequeños exportadores que luego se convierten en medianos y que luego se convierten en grandes exportadores. Entonces lo que buscan las líneas navieras no solamente es venderte un flete, ¿ok? Porque finalmente si solo se tratara de vender un flete, tú como exportador hoy en día podrías trabajar con una línea X y mañana embarcar con otra. Entonces, lo que al día de hoy las líneas navieras buscan es generar una personalización en el tipo de servicio que te brindan. Buscan generar una alianza, buscan generar una amistad laboral que te permita a la línea, que le permita a la línea tenerte a ti como cliente en cada año, en cada campaña. Porque toda línea naviera lo que busca siempre es tratar de generar sus programas con la mayor cantidad de contenedores que ocupen la mayor cantidad de espacios en cada nave que llega. Entonces, pensar a corto plazo ya no es una opción ante tanta demanda, ante tantas líneas también que ofrecen buenos servicios de tiempo de tránsito y fletes en el ámbito de la exportación. Entonces, la idea de las líneas al día de hoy es acompañar al exportador desde su primer contenedor, desde sus dos primeros contenedores, hasta que justamente vaya creciendo. Entonces, tú como parte, como exportador, tienes que finalmente terminar de alguna otra manera fomentando este tipo de relaciones, ¿ok? Hoy día, de repente, esta campaña no pudo ser, tuvo un acercamiento, pero definitivamente si es que están los tiempos que yo necesito, si es que están los fletes que a mí me interesan, podría retomar la conversación en una siguiente campaña. Y así sucesivamente tú tienes que ir construyendo estas opciones. Esta es la mejor opción de trabajar con las navieras, profesor, pero de pronto yo no tengo un valor importante. He conversado con algunos compañeros y me dicen que efectivamente las líneas navieras me van a pedir un forecast, me van a pedir una programación tentativa de cuántos contenedores voy a embarcar mensualmente, semanalmente. Entonces yo no los tengo, profesor. ¿Cómo podría ser? En realidad, sí, es cierto, las líneas siempre te ofrecen un forecast, pero tienes que saber negociar, ¿ok? Y saber negociar no implica que prometas un volumen que de pronto sabes muy bien que no lo vas a tener. Es mejor que tú presentes cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. En este caso, tu debilidad sería que no tienes todavía la capacidad para producir o de pronto para copiar un volumen que sea rentable, pero sí, definitivamente, sincerarte, decirle que tu volumen es mínimo, que tu volumen es incierto y que de pronto no podrían pues cerrar un margen, un mínimo de contenedores, pero al menos podrían trabajar muy puntualmente hasta que lógicamente la empresa vaya creciendo y vaya aumentando dicho volumen. Esa es la mejor manera de trabajar. Entonces, si alguien les dice, oye, tú no puedes trabajar con una línea naviera directamente porque simplemente no tienes un volumen, eso sí es incorrecto, ¿ok? Las líneas navieras siempre van a estar para atenderte y para escucharte. Entonces, y algo como yo les digo, que no hay mejor poder de negociación que una negociación directa. En lo particular a las navieras les gusta siempre negociar directamente con el exportador. Entonces, tú ya vas con ese plus.
¿ok? Entonces tengamos siempre eso en cuenta. Finalmente, lo que tú siempre vas a hacer es sí, evaluar niveles de fletes, al igual como la gente de carga, pero luego te vas a ir llevando por un factor más, que es el factor tiempo de tránsito. Vas a escoger a las líneas que tengan mejor tiempo de tránsito para los destinos que tú estás buscando. Sin embargo, es relevante por eso que tú como exportador puedas intentar nivelar en cuanto al nivel de fletes a todas las navieras posibles. De tal manera que el factor número no termine siendo un factor decisivo para ti, sino que el factor decisivo sea el factor de tiempo de tránsito. ¿Ok, chicos? Tengamos eso en cuenta. Ya habíamos repasado anteriormente y aquí está pues la fuente a la que siempre les digo que ingresen porque es una fuente que nunca tiene fecha de expedición, sino que definitivamente se viene actualizando diariamente. Y es que Alphaliner es una fuente que emite un ranking una vez al día y cada día, ¿ok? Donde básicamente se detallan las principales líneas navieras que mayor número de contenedores mueven, que mayor reputación mueven. Entonces es una información que a ti sí o sí te debe servir, porque tienes que saber que dentro de la exportación no solamente basta con trabajar con exportadores, sino que también tienes que trabajar, perdón, con stakeholders, sino que también tienes que trabajar con los mejores stakeholders del medio, ¿ok? Profesor, aunque yo sea un exportador nuevo, tengo que trabajar con los mejores, sí. Tienes que acostumbrarte a trabajar con esos stakeholders que no solamente te ofrecen productos, sino también que te ofrecen servicios. Profesor, no entiendo esa diferencia entre un producto y un servicio. ¿Se puede brindar? Sí, claro que sí, y lo vamos a ver justamente a continuación. Y es que, como les dije, en el caso del agente de aduanas, el agente de carga, que básicamente son uno solo, porque quien se te presenta siempre es en principio el agente de carga que subcontrata, si es que no tiene su propia agencia de aduana, subcontrata a una agencia de aduana tercera para justamente poder darte el servicio, ¿ok? Ya hemos hablado que la agente de carga se encarga de toda la parte operativa, del traslado del contenedor, del retorno del contenedor, pero también se encarga justamente pues el agente de aduana de la recepción del contenedor en el puerto, de la regularización de la DAN, de lanzar un canal de exportación. Entonces hay diferentes tareas que terminan siendo vitales, que en conjunto lo logran y pueden satisfacer justamente todas las necesidades que surgen de esta operación. Entonces, cuando hablamos del operador de carga, es vital, y ya lo sabemos, ya lo hemos repetido infinidad de veces, eh, termina siendo pues la médula de la exportación, porque básicamente va a integrar a todos los demás stakeholders, ¿ok? Todo stakeholder que quiera comunicarse, que tenga que brindarte un servicio a ti como exportador, va a tener que pasar necesariamente por el operador de carga. Si quiero emitir un certificado fitosanitario, pues el agente de carga te ofrece ese servicio y te evita todo el trabajo que tú tengas que hacer para que solamente tú te dediques a recibir pues tu certificado fitosanitario. Si tú quieres retirar un contenedor de un terminal extraportuario, tú ya no tienes por qué comunicarte o no tienes la necesidad de comunicarte con el terminal extraportuario, sino que justamente es este operador muy ducho, muy conocedor del rubro que va a tener el contacto directo con este terminal. El tema de los puertos, por ejemplo, es él quien genera las citas para el ingreso, es él quien gestiona toda la problemática que se pueda generar si es que hay congestión portuaria. Entonces, definitivamente estamos hablando del stakeholder principal para ti. Entonces, este stakeholder deja de ser un proveedor de servicios, como de pronto sí lo es un puerto, un terminal extraportuario, ¿ok? Y pasa a ser un aliado tuyo, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente si es que este operador hace bien su trabajo, te brinda confianza y logras tener una buena sinergia, la operación se va a aligerar. Y eso es lo que buscamos. Muchas veces, y algunos que han trabajado ya seguramente con algún operador de carga, han tenido esa mala experiencia de sentir que a pesar de contratar un operador de carga que le da la parte operativa, toda esa carga operativa igual la terminas absorbiendo, ¿ok?
Y eso sucede cuando generalmente un operador no está del todo capacitado, no está del todo preparado. Siempre he aconsejado y la experiencia que he podido ganar me ha hecho resumir, me ha hecho inferir básicamente algo muy puntual, y es que un operador de carga, y de pronto para aquellos que nos están escuchando y que son operadores de carga, es un buen plus para ustedes. Un exportador se siente muy bien, se siente muy tranquilo y se siente conforme con su operador de carga cuando el operador de carga no le hace sentir la carga operativa que existe. Cuando simplemente, y lo ponemos entre comillas simplemente porque no tenemos tampoco que descuidarnos, desconectarnos, mejor dicho, a este punto, pero cuando simplemente los contenedores, como se dice dentro de el lenguaje pues, del comercio exterior, puntualmente de la exportación, se mueven solos, ¿ok? No se siente el traslado de los contenedores. Entonces, ese operador es el que lógicamente le brinda, pero que va acompañado de darte también soluciones, ¿ok? El operador que realmente tiene una buena apreciación de parte del exportador es aquel operador que no solamente te llama y te cuenta el problema, sino que te lo cuenta, pero también ya te está dando la solución, ¿ok? Entonces tengamos siempre en cuenta este detalle. Y lógicamente, tú no solamente tienes que medir a tu agente de carga en el ámbito operativo, ¿ok? Y esto lo menciono y nos lleva a también a inferir que que no necesitamos trabajar solamente con uno, sino con por lo menos dos operadores. ¿Por qué? Porque puede ser que un operador de carga, hasta el mejor operador de carga, te ofrezca el mejor servicio portuario, ¿ok? Pero hasta al mejor operador de carga, si tú le das toda tu carga, lo vas a saturar totalmente a tal punto que puedas hacer que la documentación, que la emisión de BLs, de fitos, de certificados de origen se comiencen a hacer un embudo. Entonces, por eso que siempre es bueno generar esa competencia sana, donde este operador que de por sí tiene un buen servicio, tienes preferencia por este operador porque te da confianza definitivamente y que en resumen porque hace un buen servicio, tengas la capacidad también de trabajar con otro para que entre ellos dos siempre busquen mejorar, siempre busquen rendir. Y si no me creen, hagan la prueba, ¿ok? Si ustedes quieren trabajar con un solo operador, trabájenlo. En la primera campaña va a ir muy bien, en la segunda también va a ser bien, pero ya en la tercera, si es que este operador no tiene competencia, el servicio no se va a poder medir. No es que el servicio baje, ¿ok? No estamos diciendo eso, sino que no vas a tener cómo medir. ¿Cómo tú mides el servicio de tu operador si no tienes a otro? En cambio, si tú tienes a dos operadores, por lo menos vas a poder siempre darle un feedback, vas a poderle darle una retroalimentación para que justamente vaya afinando, vaya mejorando esos puntos. Dentro de la experiencia que yo he podido tener, es curioso porque he podido trabajar con diversos operadores de carga que estaban iniciándose. A pesar de que mostraban un buen perfil, un buen servicio, eran los primeros años en que se estaban iniciando como operadores, ¿ok? Y para nosotros como exportadores a veces es el temor de darle carga a un operador que no tiene todavía mucho volumen manejado. Pero lo curioso es de que estos operadores aprendían también del exportador. Así como el exportador aprendía del operador porque empezaba a conocer temas operativos que de pronto un exportador no podría manejar, el operador también aprendía del exportador, porque el exportador le da un feedback constantemente y le dice, oye, operador, en este caso, pues definitivamente hay que mejorar en estos puntos, te recomiendo trabajar de esta manera. Y eso lo enriquece al operador de carga porque vuelve al mercado y cuando se acerca a atender a otro cliente ya tiene todas estas fortalezas o todas estas debilidades convertidas en fortalezas. Entonces, realmente termina siendo importante que nosotros como exportadores estemos allí con el operador de carga. Esa es justamente la idea de trabajar, ¿ok? Entonces vamos viendo cómo todo se va engranando. Aquí les dejo un link al cual ustedes pueden ingresar, que ya anteriormente se los he compartido, para que puedan revisar pues quiénes son los principales operadores de carga y de pronto si es que estos operadores están habilitados, no están habilitados. Entonces es importante siempre que nosotros tengamos una fuente estadística que nos permita saber que la elección de ese operador, que la elección de esa línea naviera, que la elección de cualquier stakeholder que tengamos, están dentro de los principales y más conocidos y con más prestigio. En el caso de Senasa, en el caso de Digesa, es
una entidad que debemos de verlo como un facilitador. ¿Ok? ¿Y por qué como un facilitador? Porque al día de hoy tenemos esa mala perspectiva, esa perspectiva errada de que a veces consideramos a la labor de la inspección, por ejemplo, fitosanitaria, para aquellos que estamos enfocados en algún producto perecible, congelado, fresco en general, agrícola, por ejemplo, algún ganado en específico. Pensamos que SENASA termina siendo un óbice para nosotros y no lo es. ¿Ok? Porque contándoles un caso muy puntual, hasta hace muchos años, cuando se dio el inicio del boom de la exportación en el Perú, el tema del espárrago era un boom, ¿ok? Cualquier persona en realidad que tenía el financiamiento suficiente, las tierras suficientes y toda la infraestructura que demanda podía exportar espárrago. ¿Por qué? Porque no había un control previo de lo que salía del Perú hacia el mundo. ¿Ok? Entonces, cualquier persona con todos estos recursos podía ser exportador. Sin embargo, ¿qué sucedía? ¿Y qué sucede? Que no hay un control previo de la calidad del producto con la que se llega a un mercado en el exterior. Y eso es un riesgo grande. Porque si de pronto llega un producto como el espárrago con alguna bacteria, con algún bicho, con alguna enfermedad detectada, definitivamente pues esta carga iba a ser rechazada, ¿ok? Y sería rechazada, pero ese importador, ese comprador de frutas, de verduras, no solamente iba a decir, pues, oye, ese es el exportador Anthony, el que me ha vendido ese producto, sino lo que va a decir es, en Perú están vendiendo eh, espárragos con bacterias. ¿Ok? Con alguna enfermedad específica. En resumen, no van a acusarte a ti como exportador, sino que van a decir siempre, en Perú están vendiendo este producto. Y acompañado de la frase, pues enfermo, contaminado, todos los términos que tú de pronto puedas asociarlo a un producto no apto para consumo humano. Entonces, SENASA interviene aquí y su rol de inspeccionar la fruta no solamente se queda en el hecho de que como entidad velan porque solamente se venda al exterior productos aptos para el consumo humano y que estén certificados y autorizados de exportarse, ¿ok? Sino que lo que están generando a ti indirectamente te están dando sin que te des cuenta una certificación básica de que tu producto es de calidad y que está apto para ser consumido, ¿ok? ¿Y qué es lo que se hace con eso? Se evita que de pronto llegue cualquier otro oportunista que de pronto solamente quiere investigar o incursionar en el rubro y no le importa el prestigio y que pueda matar el mercado de algunos productos. Imagínate que tú con otros exportadores están certificados, están trabajando constantemente, están efectivamente pues cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y de pronto llega un exportador que no le importó en lo más mínimo, vendió el producto, ¿ok? Y se enteraron en segundos, porque ahora pues las redes sociales son pero fulminantes en cuanto a desprestigio. Entonces, en segundos se enteraron pues de que desde Perú llegó un producto pues contaminado, ¿no? Entonces, esos exportadores que tenían mucha intención de poder cuidar, de poder mantener o tener un proyecto a largo plazo con este producto, terminan pues cerrando el negocio. Entonces es importante que veamos a SENASA como justamente este filtro que les permite a ustedes, sin que se den cuenta, mantener el negocio, porque eso realmente termina siendo muy importante. ¿Ok? Ustedes están protegidos de aquellas empresas que no tengan el interés de cuidar lo necesario para que el prestigio del exportador peruano se mantenga. Entonces, siempre chicos, tratemos de cumplir con todos los requisitos que a nosotros nos piden, porque es súper, es muy obvio el hecho de que cualquier producto que llegue a otro país con alguna enfermedad, alguna bacteria en específica, puede dejarnos sin campaña nosotros. ¿Ok? Pasó entre el 2019 y 20 con el tema de la mosca de la fruta, por ejemplo, que se encontró en el norte del Perú, ¿ok? A mediados de octubre.
básicamente se cayó mucha uva, se dejó de exportar porque definitivamente se alertó de que se había encontrado un producto con hoja de la fruta, ¿ok? E incluso SENASA tuvo que ser mucho más estricto en sus inspecciones desde que sucedió este punto. Entonces, siempre nuestra función, nuestra estrategia, nuestra gestión está en algo muy simple: cumplir todo lo que nos pide SENASA. Si quieres, no más, pero no, valga la redundancia, menos. ¿Ok? Si quieres, no más. Si quieres, cumple exactamente lo que te va a pedir SENASA. No des más. Pero lo que sí estás prohibido desde el momento en que tú decides ser un exportador, estás prohibido en dar menos de los requisitos mínimos que te ofrece SENASA, que te exige SENASA. ¿Ok? Es importante que nosotros aprendamos a trabajar así. Mientras que cumplamos tal cual. Lo mismo pasa con Digesa. Siempre tengamos esos requisitos mínimos y trabajemos con ese orden que nos pide. Mientras que trabajemos de esa manera, no vamos a tener rechazos de carga, no vamos a tener cancelaciones de servicios. Entonces, realmente termina siendo importante enfocarnos bien. ¿Ok? Eso es lo más importante, chicos. Seguimos. En el tema de los puertos, de los aeropuertos, en realidad, un segundo. Bien, en el tema de los puertos, de los aeropuertos, en realidad, eh, vamos a entender de que efectivamente muchos de nosotros no hemos tenido como exportadores mucha cercanía a ellos. ¿Por qué? Porque estas operaciones son netamente, como lo dice su nombre, logísticas, y que muchas veces el exportador no tiene mayor inferencia. Pero seamos exportadores más metidos, chicos, seamos exportadores más curiosos, eh, por decirlo así, cagosos, ¿no? Porque, y no está mal decirlo, porque termina siendo vital que nosotros tengamos ese interés por saber un poco de todo. Y es que, por ejemplo, ha sucedido en muchos casos, como les comenté, ahorita, por ejemplo, la congestión portuaria en APM, en DP World, en diferentes puertos del país, pero especialmente en APM y DP World es muy grande, es fatal en realidad. Llegas con tu contenedor, quieres ingresarlo hoy, ¿ok? Imagínate que ya pues va a ser las 10:30, creo que ya es 10:40, y tu contenedor no puede ingresar hasta de aquí a 2 días. Y está sucediendo eso, o sea, no es algo que estoy inventando. Pregúntenle a algunos operadores de carga y pregúntenle cómo están sufriendo con las cintas para ingresos. ¿Qué haces en ese momento? ¿Ok? ¿Qué podrías realizar? Termina siendo complejo. Entonces, muchas veces, por más que el operador intenta, no puede solucionarlo porque ya a veces hay cosas que escapan de su mano. ¿Qué sucede con esos operadores? Por eso que siempre te digo, contacta con operadores que te den el mejor servicio. Al día de hoy hay operadores que tienen sus propios terminales. Bueno, pues pueden almacenar su carga en un terminal hasta que le den la cita, ¿ok? Lógicamente siempre y cuando no estés contra el plazo de que ser para la nave. Pero si no tiene un propio terminal, ¿a dónde lo mandas? A la base de un transporte donde te va a generar costos elevadísimos, donde ni siquiera sabes cuánto te va a facturar por hora, donde el precio lo pone en base a un combustible y el base del factor del precio del combustible no termina siendo relevante porque en realidad tú no sabes cuánto es el costo del combustible, porque el costo del combustible es muy volátil, o sea, todos los días varía. ¿Ok? Entonces, por eso que tienes que trabajar como operadores de carga. Pero volviendo al punto, asumiendo que el operador de carga no pudo solucionar, no consiguió cita para ingreso, de pronto tú que eres un exportador que ha estado metido en el ámbito de la operatividad, tienes por allí una persona, un área que te puede ayudar en la gestión. Entonces tú puedes levantar el teléfono y llamar. Y como eres un exportador que poco a poco ha ido ganando presencia a nivel internacional, de pronto te puedes dar el soporte de que puedas ingresar los contenedores. Entonces, allí radica la importancia de que tú siempre estés metido en la operación, porque si hay algo que tu operador no puede, lógicamente que tienes que ver que desgaste todas las posibilidades. Tampoco es que de pronto te llame y te diga, oye, ¿sabes qué? Como me ha pasado, ¿sabes qué? No puedo. Y yo le digo, ya, o sea, ya, no puedes, pero ¿qué has hecho? ¿Ok? Y si me llamas,
no me llames para que yo como exportador te dé la solución. O sea, la solución me la tienes que dar tú, porque si bien es cierto, estos son problemas terceros, tenemos que tener en nuestro chip como operador de carga de que efectivamente pues lo que vendemos es un servicio logístico integral, y como servicio logístico no hay peor logística que la que no se pueda terminar haciendo. Entonces, siempre o sí y solo si el operador de carga haya desgastado todas sus opciones, y eso tú lo vas a notar, lo vas a sentir, es el momento de que tú intercedas, ¿no? Entonces, veamos qué importante es. Igual, en el caso, por ejemplo, tenemos aquí al costado enseguida, a ver, perdón, a los terminales extraportuarios. Este slide se los dejo para que ustedes un poco lo revisen luego. Ya solamente es un tema estadístico. En el caso de los terminales extraportuarios tiene la misma figura. Profesor, yo no tengo acercamiento a los terminales extraportuarios. Sí, pero ¿qué pasa si de pronto como exportador necesitas retirar un contenedor, ¿ok? Y posicionarlo el día de mañana, jueves 4 de febrero. Al día de hoy, terminales como Alconza, terminales como Mecloc, el mismo Ranza, que es un terminal que recientemente pues ha sido prácticamente, por decirlo así, inaugurado, ¿no? Que no es el término, pero ha comenzado a tener mayor movimiento. Terminales como Impesa, ¿ok? El mismo TPP Paracas, ¿ok? El mismo TPP Paracas que no tiene mucho movimiento, o mejor dicho, no es que no tenga mucho movimiento, sino que no tiene la misma afluencia que sí tiene Callao. Muchas veces no puedes retirar un contenedor porque hay mucha cola para retiro, porque de pronto no hay, pues, contenedores disponibles vacíos. Entonces, muchas veces el operador, por más que intenta, no logra obtener un equipo, porque el operador te va a decir, oye, Anthony, mira, me has dado el booking, la línea te ha dado el booking, pero vengo y no hay contenedores. Entonces, es momento de que tú intervengas, levantar el teléfono, llamar al terminal extraportuario, llamar incluso a la línea naviera para ver de qué otro terminal podrías retirar donde esta línea, y en coordinación con el terminal pues tenga un stock, o de pronto que el terminal te pueda dar una preferencia puntual. Entonces, vean qué importante es que el exportador siempre esté allí atrás del operador dándole el soporte, pero para que le brinde el soporte, definitivamente termina siendo relevante que tú hayas tenido esos contactos, que hayas obtenido esos números que te van a ayudar justamente a salir de estos imprevistos. Y en realidad la operatividad se maneja en conjunto, operador y exportador. Entonces tengamos siempre este punto en cuenta. ¿Ok, chicos? ¿Qué sucede con las entidades emisoras? Las entidades emisoras, que son las entidades que generan, ¿ok?, los certificados de origen, son entidades que nos van a facilitar el hecho de poder brindarle a nuestro exportador un documento que le permita obtener beneficios en la reducción de sus pagos de derechos arancelarios cuando se desaduanen en los países a los que nosotros vendemos. Entonces, termina siendo vital que nosotros le pidamos al operador que no solamente trabaje con una entidad, porque existen diferentes entidades como las que vemos aquí. Generalmente cuando conversamos con un operador, ellos nos dicen, oye, Anthony, yo trabajo con ADEX, yo trabajo con la SNI, yo trabajo con COMEX, yo trabajo con la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, etcétera. Pero en realidad, desde el momento en que tú inicias con un operador, tienes que decirle de que te contacte con todas las entidades posibles, ¿ok? Porque van a haber embarques donde un certificado de origen aplicado a un destino es mucho más fácil de realizarlo con una entidad que otra. Entonces, esa es la idea, ¿ok? Entonces, la gestión, la estrategia que tú tienes que aplicar aquí es no solamente de alguna otra manera seguir lo que te dice el operador, sino que tú también le puedes dar sugerencias. Tú ya tienes una experiencia previa, sobre todo, tienes que decírselo sin ningún percance, o sea, decirle, mira, está bien que trabajes con esta entidad, pero necesito que también trabajes con las siguientes. Necesito tener opciones ante cualquier percance que pueda suscitarse en algún momento, a tener que buscar opciones cuando recién se presenta el problema. El operador que quiere ofrecerte un buen servicio lo va a hacer, ¿ok?
Y tú te vas a dar cuenta. Si de pronto tú ves que no, bueno, pues ya es decisión tuya si sigues trabajando así, si de pronto buscas otra opción. Entonces, siempre es bueno que no tú, sino que le sugieras al operador que tenga un segundo o una tercera entidad con la que trabaje como un backup. ¿Ok? Profesor, ¿y qué problemas podría tener? Es que hay algunos clientes que de pronto, pues, en el formato del certificado de origen te piden algunas acotaciones, algunos textos adicionales. Hay algunas entidades que no lo ofrecen, ¿ok? No lo aceptan. Hay otras entidades que sí, son un poco más flexibles. Entonces, puedes trabajar con esas entidades en esos casos puntuales que sí te ofrecen esa solución. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta efectivamente pues estos puntos. ¿Ok, chicos? Siempre trabajando de esa manera. Nosotros generalmente no tenemos el contacto directo con las entidades certificadoras, pero sí podemos darle estas sugerencias que efectivamente les indico a ustedes. ¿Ok, chicos? Luego de ello tenemos a los couriers. Los couriers terminan siendo relevantes. ¿Ok? Termina siendo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que básicamente siempre van a trasladar tus documentos de embarque. Si bien es cierto, la carga la traslada pues la línea naviera, los documentos de embarque no terminan siendo menos importantes. Porque así como necesitas la liberación de un BL, también necesitas la presencia de los documentos muchas veces. Algunos destinos todavía exigen que sean los documentos originales. Y los documentos tienen que llegar siempre antes del arribo de la nave a destino. Entonces, cuando esto sucede, la operación va bien, ¿ok? Pero ¿qué sucede si de pronto te enfrentas a un embarque que tiene un tiempo de tránsito muy corto y que de pronto entre corrección, entre emisión de FIT, entre emisión de certificado de origen, entre correcciones en los documentos de embarque, estás muy pegado al ETA y los documentos todavía no han pues zarpado, mejor dicho, ¿ok? No han salido todavía en ruta. Entonces, también debes sugerirle a tu operador de carga que no solamente trabaje con un courier, que tenga como backup a un segundo, a un tercero. ¿Por qué? Y la respuesta va aquí, porque si de pronto tú necesitas enviar documentos de embarque con suma urgencia, van a haber couriers que ofrecen servicios express en menor tiempo posible que el tiempo normal. Lógicamente el costo es mucho más elevado, ¿ok? Es mucho más alto, pero vas a tener que aplicarlo, ¿no? Lógicamente que allí el operador te va a hacer una tarifa adicional por el costo, pero tienes esa opción. Porque si de pronto esperas que recién surja el problema, que recién te enteres que hay un documento por enviar con urgencia y que recién en ese momento el operador se ponga a buscar alguna otra entidad con la que puede trabajar, el tiempo sigue pasando. Entonces, siempre pregúntale al operador, decirle, oye, operador, ¿con quién trabajas? Ah, ok, trabajas con esta entidad. Bueno, necesito que también trabajes con esta o con alguna de tu preferencia. El operador, como les digo, que tiene ese interés, que tiene y que sabe lo que tú necesitas, va a generarse cuentas con estos couriers. Profesor, ¿y yo podría mejor en todo caso, para evitarme ese problema, enviar los documentos directamente? Sí, sí puedes, ¿ok? No es que no sea posible, Eh, pero tienes que analizar bien, porque no solamente es un tema de costo, sino de tiempo, porque dentro del servicio logístico, el operador te incluye el courier. Si tú quieres que te lo quiten, lo va a sacar, de pronto va a bajar un par de dólares, ¿ok? Porque el costo del courier creo que representa a lo mucho el 2%, el 1% del servicio logístico, o sea, tampoco es que tenga mucho impacto. Pero el tema, el costo de manejarlo tú mismo es que de pronto podrías agotar a tu recurso humano innecesariamente, porque los couriers generalmente pasan en las noches a recoger los documentos. Tú tendrías que preparar los sobres, tú tendrías que imprimir las hojas, llenar la información a la cual va a ir a destino, esperar que el courier llegue en la noche a recoger los sobres. Entonces, son tareas que, si bien es cierto, es parte de la exportación, yo creo que ese tiempo invertido en hacer estas tareas podría ser usado por otras cosas: investigación de mercado, determinación de precios, corrección de documentos. Entonces, realmente no termina siendo útil enviar tus propios DHLs. He visto empresas exportadoras grandes, grandes, que manejan su propio DHL. Y realmente, desde mi punto de vista,
y seguramente ustedes conocen algunas exportadoras que manejan sus propios DHLs, en realidad es desgastante e innecesario. Veo que el recurso humano termina quedándose hasta horas tardes de la noche, eh, escaneando los documentos, cuando de pronto esa tarea podría ser que es muy importante, realmente es muy importante, podría ser tercerizado. El operador tiene sus funciones, ¿ok? Dentro de sus funciones está el tema documentario, por eso sí encaja este servicio del courier. Pero un exportador tiene otras cosas también por hacer. Entonces, si esas otras tareas adicionales le vas a recargar una tarea que podrías tercerizarlo, no sé qué tan factible o qué tan rentable te sea que tú manejas directamente tu courier a que lo maneje tu operador. Entonces, siempre chicos, ya que nosotros vamos a ser cabezas de alguna empresa que exporte, es importante realmente pues analizar bien, ¿ok? Revisar bien si vale la pena hacer una tarea. Hay que analizar esta ecuación del costo-beneficio. Porque realmente, si tú me preguntas, es innecesario. Es innecesario tener un recurso humano que se desgaste haciendo estas tareas que en realidad dentro del flujo no les compete. ¿Ok? Entonces tengamos esto en cuenta. ¿Y cómo usamos a los stakeholders en la práctica? En este cuadro que compartimos en algún momento. Todo lo que hemos conversado está aquí. ¿Ok? Todo lo que hemos venido dialogando está aquí. Este es el proceso por el cual básicamente pasa un contenedor normal. Vamos a hablar que es hemos tratado un contenedor que trata de tener todos los stakeholders involucrados. ¿Ok? Un producto, imagínense que pase SENASA. Entonces aquí hablamos desde el retiro del contenedor, desde la solicitud del booking, de la realización de la inspección SENASA, del cierre del contenedor, del llenado de guías, del traslado al puerto, desde el embarque. Entonces, básicamente, toda esta operación es realizada por todos los stakeholders que hemos venido trabajando. Y nosotros tenemos que ser parte de esta operación, tenemos que estar arriba y englobando y velando porque cada parte de la operación se realice. Lógicamente que no vamos a revisar cada eslabón, cada tarea de cada contenedor, pero siempre es bueno revisar, sondear puntualmente cómo es que va cada embarque y cómo se viene desarrollando un operador. ¿Cuál es la mejor forma de que tú sondees cómo está trabajando un operador? Pregúntale a tu equipo. Pregúntale a tu equipo cómo se siente con cada stakeholder con el que trabajes. Y allí vas a hacer un termómetro de efectivamente si es que estás trabajando con los stakeholders correctos, si tienes que cambiar de stakeholder, si de pronto para estas semanas donde hay mucha congestión podrías trabajar con otra línea, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mejor forma de poder trabajar. ¿Ok, chicos? Entonces, siempre tengamos en cuenta estos puntos que terminan siendo pues muy relevantes dentro de la exportación. Ok, chicos, tengámoslo siempre en cuenta. Entonces, con esto, chicos, hemos terminado la sesión de hoy. Agradecerles por su tiempo. Definitivamente, pues, ha sido una clase donde hemos revisado diversos aspectos muy importantes y vamos a continuar el día de mañana con este curso. ¿Ok? Para aquellos que no nos han escuchado anteriormente, nuestras clases son los días miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche. ¿Ok? Y para aquellos que de pronto necesitan un asesoramiento empresarial, pues les dejo mis datos por si lo requieren. ¿Ok, chicos? Entonces con esto hemos terminado la sesión de hoy. Agradecerles por el tiempo. Si es que no hubiera ninguna pregunta más, voy a revisarlo súper rápido para no dejar pasar ninguna pregunta. Y bueno, si no lo hubiera, estamos pues dando por cerrada la sesión de hoy. Ok, chicos, entonces agradecerles por su tiempo, que descansen y nos encontramos el día de mañana a la misma hora. Ok, chicos, muchas gracias, muy buenas noches.